Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, miércoles 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, patrona de España, con el milagro de Empel, por lo tanto día festivo hoy en nuestro país, en España, así que desde aquí, por supuesto, nos felicitamos y os deseamos a todos, o nos deseamos todos, un feliz día y un feliz miércoles. Y bueno, vamos a comentar tres cuestiones muy interesantes. En primer lugar, ya estaréis viendo en pantalla los hechos que vienen señalando con quién prefiere pactar Pablo Casado para gobernar, un artículo de opinión en Contando Estrellas, que como digo es muy interesante y viene muy bien refrescar un poco la memoria y recordar, ¿no? Sobre todo porque el pueblo español siempre se ha caracterizado por tener memoria de pez y por tener una memoria muy corta y por no recordar actuaciones, declaraciones, ¿no? De distintos líderes políticos y concretamente con Pablo Casado y con el Partido Popular, porque yo estoy aburrido completamente de ver encuestas, ¿no? Y distintas empresas demoscópicas y distintos medios de comunicación que nos dicen PP y Vox sumaría a la mayoría absoluta, Vox sumaría con el PP no sé qué, no sé cuál, dando a entender que el Partido Popular y Vox van a pactar. Y ahora vamos a ver en este artículo de opinión cómo el Partido Popular de Pablo Casado está mucho más cómodo pactando con el Partido Socialista que marchándose con la formación de Santiago Abascal. Nos lo recordaba Pablo Casado, que insiste que el PP gobernará en solitario, ya lo comentamos ayer en sus declaraciones en el Día de la Constitución. Por supuesto, para gobernar en solitario, como bien dice ahí, hay que tener una mayoría absoluta. A día de hoy el Partido Popular no tendría mayoría absoluta. De hecho, las épocas de mayorías absolutas, por lo menos a día de hoy, han terminado. Y evidentemente, si quieres gobernar, necesitas reunir apoyos de otras formaciones políticas, ¿no? Y como bien dice ahí, lo que he dicho antes, que la mayoría de medios dan por hecho que Vox va a apoyar a un gobierno de Casado y que evidentemente eso está por ver, porque por supuesto que Vox no le va a regalar los votos al Partido Popular, no le va a regalar los votos a Pablo Casado para que siga aplicando políticas progres como hizo en su momento Mariano Rajoy, que esto ya también lo comenté ayer. De hecho, o sea, de ahí viene la obligatoriedad, la necesidad de poder darle el sorpaso al Partido Popular a nivel nacional para desactivar a la formación de Pablo Casado, porque si no, el Partido Popular y Pablo Casado, como también os dije ayer y lo repito en el día de hoy, se va a presentar a la investidura para que le regale Vox los votos y en el caso de que no lo haga, decir: veis la pinza PSOE-Vox que me impide gobernar, y todos los medios de comunicación al servicio del PP a echarle la culpa a Vox de que hace una pinza con el Partido Socialista y no permite gobernar a Pablo Casado, aunque no haya negociado nada con Vox y no se haya querido sentar ni un minuto con Santiago Abascal. Esa es la estrategia que va a hacer Pablo Casado. Creo que no hay que ser muy inteligente para ser conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, este artículo, como digo, nos repasa, ¿no? Pues algunas de las cuestiones de por qué decimos que Pablo Casado prefiere pactar con el Partido Socialista, y la sencilla razón es que ya lo ha hecho, ¿no? Veis ahí como en febrero el PP se reparte el Consejo de Televisión Española, le regala la televisión pública al PSOE, a Podemos y el PNV, y Pablo Casado diciendo que el PSOE era un gran partido, que Pedro Sánchez Borbón se llevaba muy bien con él y demás, y diciendo también que, por supuesto, que Vox no era un partido democrático en el Financial Times, que todo esto es cierto, que lo dijo justo días antes de las elecciones de Cataluña, y ahí vimos el patético resultado que obtuvo, ¿no? Luego también todo el tema de Ceuta, con todos los insultos a Vox, llamar a Santiago Abascal persona non grata, ese pacto en junio entre las 4 Ps, PNV, Podemos, PSOE, PP, expulsando a Vox de lo de la conferencia sobre el futuro de Europa, lo del todo el tema presupuestario que hemos tenido esos últimos días y semanas en Andalucía, con Juanma Moreno acercándose al PSOE, estos presupuestos los aprobaría cualquier socialista y demás, y luego por último pues el reparto del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y distintos órganos institucionales, ¿no? Por lo tanto, vemos el historial de este 2021 del Partido Popular y vemos cómo evidentemente el Partido Popular de Pablo Casado prefiere pactar con el Partido Socialista que con Vox. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de miedo a decir que Partido Popular y Partido Socialista van a tratar de buscar un pacto después de las elecciones, como evidentemente llevan haciendo mucho tiempo este 2021, ¿no? Y también, como dice este artículo, la única que se desmarca de esa línea es el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que en este caso, como bien sabéis, llegando a ese acuerdo presupuestario con Vox, que es cierto que, bueno, pues a ver, con 13 diputados pues tampoco se puede pedir peras al olmo, como digo siempre. Vamos a ver con todo el tema de la derogación de las leyes de género del próximo 16 de diciembre, que está toda la izquierda en Madrid muy nerviosa por si se retroceden derechos y demás gilipolleces. De hecho, comentaremos en un próximo vídeo pues estas chorradas, ¿no?, que está diciendo la izquierda, pero sí que es cierto que Isabel Díaz Ayuso, pues bueno, parece que ha medio aprendido, ¿no? Pero ahí vemos en este caso al Partido Popular de Pablo Casado, ¿no?, que como digo, mucho más cómodo pactando, perdón, con el PSOE
que con Vox. Bueno, más cosas. Pedro Geta, el de Lo Español, que ayer también comentamos, ¿no? Un vídeo propio diciendo que Abascal dinamita la Constitución, ¿no? Y equiparando a Abascal con Esquerra y Bildu y demás. Pues Lo Español también nos decía ayer que Santiago Abascal calienta la cumbre ultraeuropea boicoteando y mofándose del Día de la Constitución. La verdad es que este artículo del medio progre Lo Español, que es uno de los medios de comunicación que más subvenciones recibe por parte del gobierno de Pedro Sánchez, lo tiene todo, ¿no? Llamando cumbre ultra a ese encuentro de conservadores, ¿no? Que va a haber el próximo mes de enero en Madrid, reeditando lo que ha habido hace unos cuantos días en Varsovia, capital de Polonia, y luego lo de boicoteando el Día de la Constitución, cuando obviamente la formación política que más defiende la Constitución, como también vimos en el día de ayer y el lunes 6, la que ha ganado los distintos recursos en el Constitucional, los que están garantizando que el gobierno de España no se salte la Constitución y las leyes a la torera, pactando con todos los enemigos de España, es Vox precisamente, ¿no? Por lo tanto, como digo, este tipo de declaraciones, este tipo de artículos de opinión, que sinceramente da la risa, ¿no? Dicho lo cual, me hace mucha gracia también lo del tema de la cumbre ultra, porque yo veo que está escociendo muchísimo cómo Santiago Abascal está tejiendo relaciones internacionales muy importantes. Lo resaltaba también la Gaceta de la Iberosfera, ¿no? En contraste con la anemia de Casado, es un éxito objetivo de Vox que gobiernos europeos acudan a la llamada de Santiago Abascal en esa cumbre de patriotas y conservadores, no solamente en Europa, sino también en todo el tema de Iberoamérica. Hasta ahora Pablo Casado en Sudamérica diciendo que hay que tener alianzas con estos países para defender la libertad y demás, que ya existe, se llama la Carta de Madrid, se llama Vox. El Partido Popular una vez más llega tarde, el Partido Popular no pinta nada a nivel internacional, el Partido Popular de Pablo Casado, si los mejores amigos del PP de Casado es el PP de Austria, que ya vemos las medidas totalitarias que están adoptando, por cierto, con la población, no pinta nada, y yo entiendo el escozor máximo que está teniendo primero, la cumbre europea que va a organizar Santiago Abascal en Madrid, reuniendo a prácticamente 12-13 partidos de distintos países de Europa, y luego todas las alianzas que se están tejiendo con Iberoamérica, con la Iberosfera, con la Carta de Madrid en defensa de la libertad y en contra del comunismo, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera, etcétera. Y eso está escociendo mucho, al igual que escoció que Viva 21, que lo tuvimos hace un par de meses, interviniese un montón de políticos a nivel internacional el día de la presentación de la Agenda España. Es que escuece mucho, pero las relaciones internacionales, o el tejido internacional, vamos a decirlo así, que está realizando Santiago Abascal va a ser muy importante. Y muy importante empezar a tener en cuenta pues esas alianzas patrióticas en defensa de la soberanía nacional, de las costumbres, de los valores, del sentido común de nuestras tradiciones y defender la identidad cultural y nacional de cada uno de los estados, ¿no? Y eso, como digo, escuece mucho a Lo Español. El PP no se entera de nada porque vuelve a llegar tarde y el PP de Casado no pinta una mierda ahora mismo a nivel internacional, y por supuesto el partido político que más está creciendo a nivel internacional, que más relaciones está teniendo a nivel internacional, y lo estamos viendo todos los días, por supuesto, es Vox. Y bueno, cerramos el vídeo con Libertad Digital. Vox que reclama a Europa que retire las ayudas públicas a Neutral, a la empresa de Ana Pastor, por publicar fake news. Yo la verdad es que cuando leí esto me quedé alucinado, porque no tenía ni idea que Neutral recibe ayudas públicas, que esto es primero el punto número uno de la vergüenza. ¿Cómo es posible que una empresa como Neutral, privada, se supone, que lo único que además implica es lanzar bulos, mentiras, adoctrinar y lobotomizar a la población, no saben hacer otra cosa? Este tipo de empresas verificadoras no han dicho una verdad en su vida. ¿Cómo es posible que este tipo de elementos reciban ayudas públicas, perdón? Quiere decir que entre todos estamos pagando la financiación a semejante basura, como es en este caso Neutrola, ¿no? Entonces, bueno, Vox, que por supuesto va en contra de estas agencias verificadoras, y bueno, Vox ha escribiendo ese escrito a la Comisión Europea para ver cómo es posible, ¿no?, pues que puedan recibir ayudas y que se eliminen esas ayudas, sobre todo a lo de Ana Pastor, que ya ha quedado demostrado que no ha dicho una verdad en su vida, ¿no? Y además que estos verificadores, que lo único que buscan obviamente es la censura y limitar la libertad de expresión y controlar la información que se dice en las redes sociales. Claro, como las redes sociales se supone que son un espacio de libertad en el cual cada uno puede expresarse libremente, pues aparecen todas estas agencias verificadoras, entre comillas, para censurar, para limitar la libertad de expresión, para limitar la información y, digamos, para que solamente pueda haber un discurso único en las redes sociales. Y ya está bien, y es una puñetera vergüenza, ¿no? Y por tanto, que este tipo de elementos, que este tipo de agencias, de asociaciones, como queráis llamarlo, reciba ayudas públicas y reciba subvenciones, es que es reírse a la cara de la gente completamente. Y por supuesto hay que exigir que se las eliminen de una puñetera vez. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo. Como siempre, si os podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.